Bueno, es un gran honor para mí como presidente de Colombia darle bienvenida a este gran evento que une a todas las mentes brillantes de la clase creativa y de la economía naranja y la alrededor del mundo, para tener aquí conmigo al profesor Richard Florida. Acabo de hablar con él antes de iniciar este panel y estaba diciéndole que hace más de una década, cuando leí su libro, El auge de la clase creativa, realmente me inspiró. ¿Por qué? Porque realmente estimuló esa visión de que cuando las ciudades hacen una gran inversión en promover la clase creativa, realmente hacen que la cultura sea un motor del desarrollo económico y social. Así que lo que haré es empezar no solamente agradeciéndole por su participación en este evento, sino preguntándole también cómo cree usted que su concepto de la clase creativa ha evolucionado en la última década y cómo lo ve ahora llevándose a cabo en algunos sitios como Colombia, en estas zonas de desarrollo de la economía naranja y de la política y la legislación de la economía naranja que se ha enfocado en promover esta clase creativa. ¿Cómo ha creído usted que Colombia ha interpretado ese pensamiento que usted le presentó al Bueno, mundo hace gracias más por de el una década? silencio. Yo creo, si no me equivoco, hace muchos años, antes de que fueras presidente, tú y un amigo estabas hablando en la economía naranja. Yo estaba muy intrigado por lo que estaban haciendo. Yo no sabía mucho de Latinoamérica, no sabía mucho de Colombia. Yo respondí enseguida y creo que empezamos un intercambio de email. Nunca habría imaginado lo que se habría logrado a partir de este intercambio y que esa persona se convertiría en presidente del gran país que es Colombia. Y como presidente que estaría muy emocionado con este trabajo intelectual, el mío en la clase creativa y su propio trabajo, el trabajo creativo en la economía naranja. No podría estar más emocionado y honrado viendo lo que ha hecho con las zonas de desarrollo, 21 zonas de desarrollo creativo en las ciudades, suburbios y zonas rurales. Y para responder a su pregunta, yo creo que la pandemia del COVID, y no solamente la crisis de la salud, sino la crisis económica, muestra que la creatividad se ha vuelto cada vez más importante. La creatividad de las personas, artistas, músicos, emprendedores, innovadores, los que están en grandes ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín o Cali, o sitios como Barranquillas o pequeñas zonas rurales, y que van a reconstruir y reactivar nuestra economía y van a llevar a un progreso de la economía, no solamente de las grandes mentes, sino de las comunidades juntándose y apoyando al gobierno para recuperarse. Es muy inspirador escuchar sus palabras porque usted hizo una gran apuesta en un momento en la historia en cómo pueden transformarse las ciudades al hacer que la cultura sea un motor del desarrollo social y económico. Y recuerdo que después de su trabajo, muchas ciudades alrededor del mundo empezaron a realmente impulsar inversiones como por ejemplo en el Museo Guggenheim en Bilbao, España, y como vimos diferentes distritos y partes de Londres y otras ciudades en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Por ejemplo, ciudades como Guania en Brasil, Quito, Bogotá, Medellín, decidieron darle una gran apuesta a impulsar estas áreas en donde las necesidades pueden también producir un gran cambio y estas impactan directamente a las exportaciones y también impactan la atracción de la inversión extranjera. Pero hay algo que usted mencionó en un cierto momento, que fueron las tres T's en su presentación, cuando habla de la tecnología, el talento, la tolerancia y cómo invitar a las minorías a participar en este proceso. No solamente generan un gran cambio en términos de la inclusión, sino que también permiten que los activos de una ciudad realmente lleguen a tener un valor deseado. Y creo que cuando observamos su propuesta de ese momento, de las tres T's, yo creo que estas han sido expandidas alrededor del mundo. ¿Cómo cree usted que esas tres T's serán cruciales ahora en un mundo post-pandémico? Lo primero que quiero hacer es reconocer, como usted lo hace, cómo
lo fuerte, lo mucho que ha impactado la pandemia a la economía naranja. Yo no tengo datos de la Colombia, pero sí los tengo de Estados Unidos. Un tercio de la clase creativa, entre personas que trabajan en el entretenimiento, músicos, artistas, se han quedado sin trabajo, y 50% de los artes. Entonces, el dolor ha sido muy real. Habiendo dicho esto, hablando de la reconstrucción y la recuperación, como decíamos, el arte y la creatividad y las comunidades y ciudades que lo pueden mantener, que pueden apoyar esto, que pueden proporcionar bienes, que pueden reconstruir esto, son muy importantes. He mencionado las 3 T's: tecnología, talento y tolerancia. Y lo que ha descubierto mi trabajo es que no son solo los grandes edificios culturales, los grandes Guggenheim o Museo Metropolitano y Galería de Arte. La creatividad viene de abajo, de las bases. Y lo he visto esto en toda Colombia cuando he viajado, en las comunidades locales, los barrios, las zonas rurales. En mi país, en Estados Unidos, la historia de la experiencia negra, desde Louis Armstrong, músico de jazz, Miles Davis, John Coltrane, mi ídolo, Jimi Hendrix, Jay-Z. La creatividad no viene necesariamente de las grandes instituciones que lo reconocen, sino que viene desde abajo, de estas comunidades de creadores. Y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer. Cuando se recuperen las ciudades después de la pandemia, estas comunidades de creadores serán tan importantes en centros urbanos, ciudades, pequeñas ciudades y comunidades rurales. Permítame ahora tal vez agregar un poco de presión a esa respuesta que acaba de dar, porque usted ha mencionado que usted ha estado trabajando en un proyecto sobre cómo las ciudades han podido gestionar la pandemia y cómo las ciudades van a evolucionar en el mundo. Ahora, considerando el impacto de la pandemia, sobre todo en la clase creativa, y considerando también que va a tomar más tiempo del que todos hemos esperado, y que el COVID-19 también incrementa cuando hay eventos con grandes multitudes. ¿Cómo cree usted que la clase creativa se debe reinventar a sí misma para poder continuar también a tener este rol protagónico que ha tenido en la transformación de las sociedades? ¿Y cómo puede reinventarse en términos de ser tal vez más virtual, más digital, o tal vez como este evento más híbrido, en donde combinamos ambientes digitales y presenciales? Yo creo que esto es importante escucharlo de usted, porque parece que vamos a tener que esperar y esperar las vacunas para poder recuperar la oportunidad de tener a estos grandes encuentros y conciertos en el mundo de la cultura. Tal vez va a tomar más tiempo, tal vez va a haber un gran daño también eventualmente en todo este red. ¿Cómo cree usted entonces que podríamos recuperar esto en la sociedad? He estado escribiendo y creo que quizá escribiré algo sobre la ciudad después de la pandemia. Está claro que las ciudades van a sobrevivir. Es posible que estemos aquí 18 meses, quizá menos, quizá más. Pero he hecho toda la historia he estudiado toda la historia de las pandemias y ver las plagas en Europa o las epidemias de cólera o la gripe hispana. Las ciudades nunca se han visto afectadas, han perseverado. Estas pandemias en Europa mataron a 30, 40 o 50% de la población de las ciudades, pero las ciudades sobrevivirán. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el ambiente digital y este dominio es muy importante. A mí me sorprende cuando veo las representaciones musicales con gente que entra en Zoom y que representan juntos, hacen una representación juntos. Es increíble el hecho de que nos podamos comunicar aquí. Yo creo que nuestra sociedad había hecho demasiado cultura masiva, demasiado concentrada en grandes eventos. Me encantan los Rolling Stones, los conciertos de los Rolling Stones, otros grandes conciertos que juntan a mucha gente. Pero eso afectó a la cultura local. Como no tendremos estos grandes eventos culturales, estos grandes conciertos masivos, podemos hacer un esfuerzo para apoyar y construir plataformas para la cultura local. Y esas plataformas, como dijo usted, señor presidente, estarán en línea y en el mundo físico. Las ciudades del mundo ahora están viendo cómo pueden sacar la cultura, cómo podemos tomar esas plataformas para que un barrio pueda tener artistas locales
y tener algo, manteniendo una reunión social, manteniendo las distancias, de forma que las ciudades se puedan animar. Y creo que esa idea de tener mucha más actividad local y sacarlo de dentro a afuera, volver a utilizar las calles y los espacios públicos y animarlos con cultura. Esto es un gran paso adelante, pero también es una forma mucho mejor de reimaginar nuestras ciudades. Creo que esta es una gran respuesta, Richard, y creo que muy seguramente aplicaremos estos conceptos acá en Colombia. Ahora quisiera pasar a otro tema sobre el cual usted ha estado investigando por mucho tiempo, y es en cómo estas tres T's se conectan con el concepto de tener una sociedad más igualitaria, porque la manera en que las ciudades han evolucionado y han sido planeadas, y así ha ocurrido en Latinoamérica, es que tiende a básicamente reunir a las personas a base o en base a sus ingresos, es decir, las poblaciones que tienen mayores ingresos viven en una parte de la ciudad, otras que tienen menores ingresos viven en otras, pero hay ciudades en las cuales uno puede tener ingresos y uno en donde puede haber tecnología y también comunidades o poblaciones con menos ingresos, pero ¿cómo gestionamos o creamos estos puentes para que las oportunidades realmente lleguen a los talentos que podemos identificar de la población que tiene menos ingresos en la sociedad? Porque lo que vemos en varias ciudades, especialmente en Latinoamérica, es que tenemos una gran concentración de personas con ingresos más altos y ellos generan un ecosistema para que entonces puedan identificar el talento o a través de redes, por ejemplo, las universidades a las que asisten o a las que van, pero luego tenemos otras poblaciones con menores ingresos que también tienen talento, pero no es fácil identificar este talento, tampoco es fácil promocionarlo y por lo tanto no es tampoco fácil así construir una clase creativa mucho más igualitaria. ¿Usted tiene comentarios o consejos sobre cómo en América Latina podemos crear estos puentes? Yo me crié en una situación bastante desfavorable. Mi padre solo tenía una educación básica, mi papá trabajaba en una fábrica. Yo tenía ganas de convertirme en músico y, como dices, criándome en Nueva Jersey, hijo de un obrero. La gente más inteligente estaba en Nueva York. Conseguí una beca para ir a la universidad y tuve una vida distinta. Nadie lo que conocí en Harvard o en el MIT, las personas con las que me crié eran más inteligentes y más creativos. La creatividad que viene de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, pero no tienen un canal. Hace años escribí un libro que se llamaba The Great Reset, el gran reinicio. La pandemia nos está obligando a reiniciar nuestras comunidades, nuestras ciudades, los pueblos, nuestras sociedades. Nosotros andábamos por mal camino. Estábamos siendo más emprendedores, pero las ciudades más avanzadas del mundo, Nueva York, San Francisco, París, Londres, las más desiguales. Ahora tenemos que hacer un reinicio y decir, queremos crecer de nuevo, queremos ser vibrantes otra vez, queremos innovar otra vez. Pero tenemos que poner la inclusión, la igualdad racial en el centro. Pero en mi país, para protestar, dicen las vidas negras importan, pero esas protestas para la igualdad económica racial y todas las personas, todos los grupos económicos, todos los grupos etarios que se han juntado, yo creo que esto es una señal importante de que tenemos que reconstruir de una mejor manera. Y como dices, aprovechar esa creatividad, no solamente del ingeniero de software o profesor universitario, sino también esa creatividad que está dentro de cada persona. Y no solamente en una persona, no es solamente que la creatividad es una persona, está en la comunidad, en el tejido urbano, en un barrio desfavorecido. Y tenemos que aprovechar esa creatividad de la comunidad y aprovecharla. Escucharlo y pensar sobre este gran reinicio. El recuerdo que leí esta versión de bolsillo de su libro y resalté muchos fragmentos. Usted propuso repensar la manera en la que nos comportamos, en la manera en que consumimos, la manera en la que estamos usando intensivamente todos los recursos energéticos y muchos otros temas. Y ahora estoy trabajando con mi equipo acá en Colombia en un concepto que es la ciudad biodiversa o biodiversity,
en inglés, cómo las ciudades pueden tener un rol de proteger el medio ambiente, pensando en una manera, en cómo construimos un concepto. Obviamente, la economía naranja de la clase creativa, pero también la energía o la economía verde al proteger el medio ambiente y cómo podemos también tejer un enlace entre estos dos conceptos. Ahora quisiera preguntarle, pensando en este reseteo, y me gusta que de hecho el mundo económico esté usando esta frase o esta palabra para la manera en la que tenemos que pensar en un mundo post-pandémico. El concepto o la manera en la que consumimos energías, por ejemplo, tenemos transportes con energías más limpias, y el hecho o el concepto de las clases creativas y esta necesidad de la ciudad sostenible. ¿Cómo cree usted que podemos enlazar estos dos conceptos de la ciudad creativa y de la ciudad sostenible, sobre todo en su propuesta del gran reseteo pensando en un mundo post-pandémico? Tal como escribí en este libro, después de la gran crisis económica, estos son eventos de 30 años y estamos justo a la mitad. No hicimos un reinicio después de la gripe hispana. Hizo falta la Gran Depresión y la Guerra Mundial para reiniciar nuestras economías, de forma que trabajadores como mi papá pudieran llegar a ser clase media. Y entonces tú has dicho algo muy importante. No solo es la cuestión, no solo la creatividad, sino también la biodiversidad y la energía. Y la palabra que yo usaría para unir todo esto es desecho. Es una palabra muy sencilla, pero es poderosa. En la edad industrial desperdiciábamos energía, potencial humano, en grandes desplazamientos, en la forma en que vivíamos, y perdíamos mucho tiempo. Pero en este nuevo mundo tenemos que aprovechar y cosechar todo el talento creativo. No podemos depender del talento del 10%, 20%, 30% de la sociedad. Cada persona es creativa. No podemos desperdiciar energía, no podemos desperdiciar biodiversidad. Y estamos llegando a un mundo que sea más resiliente. Eso es la palabra más importante, pero también un mundo que sea más inclusivo y que sea más sano y más seguro. Estos son los principios para reconstruirlo. No queremos volver a lo antiguo. Eso sería una vergüenza para nosotros. Queremos construir algo nuevo después de este trauma, la crisis económica y la tragedia del COVID, en el que más personas puedan participar y subir socialmente, más inclusivo, en el que las ciudades y comunidades sean más seguras y más sanas, no sean tan vulnerables. Porque esta no es la primera persona con que nos hemos topado, es posible que haya más. Tenemos que reconstruir algo más seguro y más sano. Con todo el cambio climático y todas las cuestiones ambientales, tenemos que reconstruir de una forma que sea más sostenible. Tenemos que crecer de una forma que no desperdicie los recursos humanos, energéticos de las comunidades. Todo se tiene que aprovechar en la sociedad. Cuando yo pienso sobre cómo la economía naranja puede contribuir a la economía verde, es cómo la clase creativa, especialmente en las artes y especialmente también en creaciones funcionales como la arquitectura. Todas estas están contribuyendo y de hecho yo escribí un artículo hace algunos años donde dije la economía naranja es la nueva economía verde y cómo la clase creativa puede hacer una mayor contribución para así poder tener un mayor sentido de sostenibilidad, pensando también en la ética del siglo XXI, en donde los niños van a crecer sabiendo que vamos a tener que reusar, reciclar y cómo podemos consumir de mejor manera. También es un gran llamado para que todas las clases creativas piensen en este gran reseteo y en estas ciudades verdes. Creo que usted tiene razón, señor presidente. Este es un marco muy importante de decir que el naranja es el nuevo verde. Para la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, el cambio climático es algo lejano, es algo que saben, pero no es tangible. Utilizando la creatividad humana para construir algo, para hacer algo, para mejorar tu vida, para encontrar tu significado, para ver tus hijos y ver cómo crece su creatividad. Eso es tan tangible. Entonces, en muchas maneras, aprovechar esta creatividad, no solamente para el crecimiento económico, sino para tener una vida mejor. Todos los seres humanos deberían poder utilizar sus pasiones y creatividad.
Tú hablabas de Robinson, que siempre hablaba esto, la clave de la educación humana no es solamente educarse para tener conocimiento en la cabeza, sino para poder descubrir tu pasión creativa y luego aprovechar esto en la economía. Y creo que a esto es lo que estás diciendo. Y lo último que querría decir, estoy muy inspirado por sus esfuerzos. En la antigua economía industrial todo estaba nacionalizado. En lo que están construyendo en Colombia y en esta nueva economía naranja o creativa, por supuesto que el gobierno nacional es crítico, pero las cosas se ponen al nivel local, a la comunidad, al barrio, desarrollando la capacidad local, porque Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá, todas son distintas. Yo he viajado a todos estos sitios. Son sitios distintos y hay muchos más sitios distintos en Colombia o en Estados Unidos. Tiene que estar localizado para tener un desarrollo sostenible, creativo. Esto es el centro de este nuevo modelo de un gran reinicio, de construir algo que sea mejor. Ahora, teniendo en cuenta, mi pregunta es si la inteligencia artificial puede combinarse de manera exitosa con el factor del talento humano, porque lo que yo creo que es muy importante es que uno puede tener toda la inteligencia artificial que uno quiera, pero uno nunca podrá obtener, por ejemplo, creatividad o talento realmente a partir de esta inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos combinar estos dos conceptos y cómo podemos usarlos para construir mejores ciudades? Eso es algo que le quiero preguntar. No hay ninguna duda de que ha invadido nuestra vida. Antes de empezar el panel, hicimos unas pruebas de interpretación y le dije a la jovencita, esto está funcionando también, esta traducción automática. Yo trabajo con gente en Carnegie Mellon que trabajaba en esto y me dijeron, no, esto es traducción hecho por una persona viva. Y la verdad es que no podía distinguirlo. Y dije, uy, la inteligencia artificial se ha apoderado de mi cerebro. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y creo que hay algunas cosas que la inteligencia artificial, si la manejamos bien y no dejamos que se apodere de nuestra vida, pero hay cosas sobre la creatividad que la inteligencia artificial nunca podrá hacer. Un par de veces me has oído decir, no es el individuo creativo, el gran genio como Einstein, o un gran inventor como Thomas Edison, o un gran artista como Picasso. Es la comunidad. Picasso vino de un ambiente artístico. Edison construyó un equipo de inventores y Einstein venía de una comunidad de físicos y todos ellos querían ser el primero. Y eso es lo que no puede hacer la inteligencia artificial. No se puede convertir en una comunidad. Y cuando hablo de ciudades, yo no me refiero a una gran ciudad, son las comunidades, las zonas, las áreas de desarrollo. Es ahí donde se puede cosechar la creatividad, no como un bien individual, sino de la comunidad. Podemos usar la inteligencia artificial para ayudarnos y otras herramientas. A lo mejor tendremos autos autónomos, no tendremos que manejarlos. Y les voy a dar un par de ejemplos. Si empiezas en grandes músicos, la mayoría de las veces requieren un grupo de otros músicos, un conjunto, una banda, sino también otros artistas con los que competir. Si se piensa en grandes científicos, trabajan en un laboratorio, en grupo. Si ves los papers científicos, tienen muchos nombres allá. Entonces, estas comunidades de creatividad son una red de personas, pero muchas veces están juntos en un sitio. Por eso yo hablo de la cuarta T, es territorio, tolerancia, tecnología, talento. Esto es lo que necesitamos para suscitar creatividad. Y la inteligencia artificial nunca sustituirá esto. Quisiera conectar ahora su respuesta con este tema adicional y que es importante, que yo creo que está relacionada a la tecnología, al talento y también a la tolerancia y también relacionado a la manera en la que queremos construir mejores sociedades, y es la educación. Siempre recuerdo que su libro me influenció mucho, como también el profesor Ken Robinson con su libro, en donde él mencionó que los cambios en la educación deben empezar por pasar del concepto de una educación STEM, ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, a STEAM, en donde tenemos a la ciencia, tecnología, ingenierías y artes, pero también en un ambiente en donde aún estamos viviendo una pandemia y vamos a pasar para un mundo post-pandémico, entonces en donde nuestros niños van a muy probablemente
tener un modelo alternativo, no tanto solamente de colegios y clases presenciales, sino también clases en casa, en donde esto transforma la educación. ¿Cómo cree usted que esta pandemia puede acelerar o afectar ese concepto de pasar de la educación STEM a una STEAM, en donde las artes también hacen parte de la educación, y pensando también en una manera en la cual los padres contribuyen al desarrollo de talento de sus hijos, y también es como esto promoverá el crecimiento de la clase creativa? Quisiera saber sus comentarios sobre esto. En primer lugar, gracias por la pregunta. Yo tengo dos niñas. Tengo una niña de 5 años y otra de 3. Yo creo plenamente lo que dices, porque yo fui un hijo que no estaba en STEM. A mí no se me da muy bien la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Cuando fui a la universidad, mis padres, que eran inmigrantes, que querían que yo fuera un médico, yo tuve notas muy malas, hasta que encontré algo que me encantaba, las ciudades. Encontré la ciudad y el urbanismo, la creatividad, y ahí pude destacarme porque me encontré a mí mismo. ¿Tú has leído El surgimiento de la clase creativa? Es un libro sobre mí, es un libro sobre el mundo, pero como yo lo entendí como un joven místico, un joven intelectual, pude juntar todas estas partes. Pero esta pandemia ha sido un reinicio personal para mí. Yo estaba viajando, estaba trabajando, estaba escribiendo, y ahora tengo que ser un padre. No estoy en un avión. Desde marzo no lo he hecho, no he viajado. Tengo que ayudar a mis hijas. Y ese vínculo que estableces como padre, tú lo sabes, eres padre, ese vínculo que haces como padre, no lo hago tan bien como mi esposa, pero participo mucho en su educación. Y pasar de la clase, un pequeño grupo de amigos, la educación por Zoom, en esta tecnología. Y les aseguro que las niñas están bien. Lo que me sorprende, primero mis hijas dijeron, señor presidente, yo les dije, si no lo haces bien con Zoom, tendrás que ir a un colegio de verdad. Y me dijeron, no, 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 papá, no queremos ir al colegio, queremos quedarnos contigo. Solo ahora están diciendo, bueno, quizá el año que viene, cuando los gémenes ya no estén, y que ya no tendremos que llevar el tapabocas, queremos ir a primer grado, queremos ir al jardín de párvulos. Entonces también es bueno para los niños, están viendo lo que están perdiendo. Yo creo que la educación no es solamente poner conocimiento en la cabeza de los niños. Y Ken Robinson también ha sido una inspiración para mí, esta idea de que tenemos que encontrar la pasión de dentro, tenemos que encontrar la creatividad de esto. Esta es la clave, no es solo la información que ponemos dentro, sino liberar el espíritu de creatividad. Esto es la clave del sistema educativo. Y Richard, quisiera hacerle la última pregunta y nuevamente le quisiera agradecer por participar con nosotros en este evento tan importante, en donde no solamente tenemos talentos, sino los cerebros más inteligentes pensando sobre la economía naranja, la clase creativa. Hace algunos años yo le escribí, profesor Florida, estamos trabajando en un libro que se llama La economía naranja y quisiéramos construir un marco enfocado en las 4 I's, en donde tenemos información, instituciones, infraestructura, industria, integración, inclusión e inspiración. Y estas 7 I's, recuerdo que le envié algunos borradores de lo que habíamos escrito en ese momento. Y hoy, 7 años después, no solamente tenemos ya la ley de la economía naranja que fue aprobada en Congreso, sino que ahora tenemos también el Consejo de la Economía Naranja, también tenemos... Estamos creando incentivos, tenemos las áreas de desarrollo naranja y estamos creando estos incentivos acá en Colombia y estamos también incrementando nuestros niveles de empleo, también de exportaciones para la economía naranja en Colombia. Y quisiera decirle, usted me inspiró en ese momento cuando escribió este libro, pero ahora usted está mirando las cosas y creo que desde este momento, en retrospectiva, y creo que usted tiene también una perspectiva muy global, quisiera saber cómo cree usted que Colombia está implementando estas iniciativas y qué consejo podría darnos usted para que la economía naranja realmente pueda ser excelente y pueda ser también un referente? Yo estoy muy inspirado por lo que ustedes hacen y yo soy distinto de un profesor típico porque siempre estoy tratando de aprender
para ver, viendo cuál es la vanguardia en la práctica. Y esto es la verdad. He estudiado país tras país, ciudad tras ciudad, y ningún país está haciendo lo que ustedes hacen en Colombia para apoyarlo. ¿Cuál es la vanguardia? La vanguardia de la economía avanzada es desarrollo, creatividad, innovación. Voy a ser honrado. No se me ocurre en ningún otro país o ciudad que esté haciendo un esfuerzo tan grande. La economía naranja, todas las I's, innovación, inclusión, y lo importante que son. Y yo diría, como una persona de lejos, y ustedes tienen que ver con las realidades económicas, pero esos consejos locales son realmente inspiradores, porque durante tanto tiempo en todos nuestros países todo venía de arriba. Y de hecho, en tantos países lo que está haciendo es poner más poder arriba. Esto de tener 21 consejos con raíces en sus normas, en sus valores, en su creatividad, en sus comunidades, y darles responsabilidades de gobernanza. Por supuesto que hay una conexión de lo local a lo nacional. Eso es lo que me sorprende, la forma en que funcionan estos consejos. Les daré otro ejemplo. Yo vengo del estado de New Jersey, en Estados Unidos, muy grande, muy buen gobernador Murphy, y tiene ciudades que han tenido dificultades. New York, Patterson, todos han visto una pérdida de actividad en favor de Nueva York. Y puedes decir, bueno, me preguntan qué hacer. Les digo, imita a Colombia. Todos necesitan un consejo de innovador. Todos necesitan su propio consejo para que se puedan gobernar a sí mismos y reconstruirse a sí mismos. No necesitan que el gobernador de Nueva Jersey lo haga. Ellos lo tienen que hacer. Mira lo que está haciendo en Colombia, en donde hay estos 21 consejos. A lo mejor en New Jersey basta con 6. Es un sitio más pequeño que Colombia. Pero de todo eso, creo que la localización, la gran palabra, la devolución, devolver cierta autoridad de los gobiernos a los creadores locales. Y Alice Rivland es otra inspiración para mí, que también falleció. Ella estaba en el Instituto Perkins durante mucho tiempo y escribió un libro en lo que hablaba en lo que se refiere a la innovación, a la creatividad y la productividad. Esas son las cosas que tienes que localizar. Por supuesto, la seguridad, la intervención militar, esto tiene que ser a nivel nacional. Pero esa localización de la creatividad y la innovación y sobre todo el vehículo en forma de consejos. Esto a mí me parece que es crucial. La verdad es que esto es inspirador para mí porque no solamente pensar, sino ver la evolución de estos conceptos prácticos, cómo se implementan, cómo se están aplicando. Esto es una inspiración. Pues muchas gracias, profesor Florida. Y quisiera decir lo siguiente, cuando usted creó el Instituto de Prosperidad y vi también los posicionamientos, los rankings, dije, yo quiero que Colombia sea parte de este ranking. Así que espero que usted nos visite pronto. Creo que nos ha dado mucha inspiración esta conversación. Por favor, envíe mis saludos a su esposa y a su familia. Y estamos muy ansiosos de que pronto pueda visitar Colombia y que pueda visitar a todas las zonas de desarrollo naranja. Y será muy importante también tenerlo a usted en una sesión del Consejo de Economía Naranja. Muchísimas gracias y nuevamente ha sido un honor tenerlo. Nos vemos pronto, presidente.